Justo Arosemena, Ricardo J. Alfaro y la autodeterminación de los pueblos. El evento que hoy nos congrega se encuentra ambiciosamente enmarcado por una serie de conmemoraciones que a lo largo de esta ponencia haré el intento de vincular. Como resulta evidente por el comité organizador, pero es igualmente digno de destacar, este año se celebra el bicentenario del natalicio de Justo Arosemena. Asimismo, hoy se celebra el 70 aniversario de la Jornada Nacionalista del 12 de diciembre del 47, en el cual la opinión pública expresó su rotundo, categórico, unánime rechazo al convenio Filo-Hines, desde las plataformas que otorgaban los grandes medios de prensa, radio y televisión, hasta la comunicación de persona a persona y el volanteo ciudadano y estudiantil. Por otra parte, e igualmente relevante para los temas tratados en esta ponencia, este domingo 10 de diciembre recién pasado, se celebró el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento humanista esencial en el cual la huella idealista de Ricardo J. Alfaro está firmemente marcada. Con justa razón, la frase derechos humanos trae a la mente los más altos preceptos morales e ideales políticos. Familiares son las relaciones con libertades individuales indispensables, así como principios expansivos de protección social. Esta frase, sin embargo, también evoca una agenda para mejorar el mundo, universalizando radicalmente la dignidad humana. No es exagerado, entonces, debido a sus altos estándares políticos y la pasión empática y solidaria que inspira, calificar al proyecto de los derechos humanos como un proyecto utópico, al intentar evocar e invocar un mundo que todavía no ha llegado. Los derechos humanos surgen históricamente como la expresión jurídica de las exigencias de la dignidad humana de todas las personas. Enfocándonos en las revoluciones estadounidense y francesa y las declaraciones que inspiraron, es posible trazar el impacto de las ideas de la Ilustración en la expansión social y política de los derechos humanos. La igualdad, universalidad y naturalidad de los derechos ganaron expresión política directa por primera vez en la Declaración Estadounidense de Independencia de 1776 y en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Estos desarrollos subrayan una cristalización repentina de las reclamaciones de derechos humanos a finales del siglo XVIII. Dicho esto, los derechos humanos contienen y tutelan los bienes y valores esenciales para el desarrollo de la vida humana en condiciones acordes a su dignidad y exigen individual y colectivamente un comportamiento que vaya de acuerdo con estos. Los derechos humanos emanan del liberalismo como una institución jurídica de defensa de los individuos frente a la autoridad del Estado, fundamentándose en el contractualismo ilustrado y en el justnaturalismo racionalista. Estos, como se expresan en el marco del Estado liberal democrático, tienen la función de retornar el valor y a enaltecer la dignidad de los seres humanos y servir de garantía a los individuos para el pleno goce y disfrute de aquello que es esencial para la condición humana y el desenvolvimiento de la vida de todos en sociedad. En resumidas cuentas, los derechos humanos comprenden el núcleo ético del derecho, la expresión y salvaguarda de la dignidad de los seres humanos y, como tal, tienen la capacidad de ampliar sus contenidos y enriquecerse para proteger la dignidad humana ante las nuevas realidades que plantean las transformaciones sociales. Correspondiendo a la cronología, procede una exploración del preclaro legado de don Justo Arosemena relativo a los derechos y la libre autodeterminación. Como señala el académico doctor Miguel González Marcos, el pensamiento constitucional de Arosemena se puede resumir a dos principios: supremacía de la protección de la libertad individual y respeto al principio de separación de los poderes. Por consiguiente, Justo Arosemena propone dedicarle los dos primeros capítulos de una Constitución a los derechos individuales, tanto civiles como políticos, y a las garantías fundamentales. En el pensamiento constitucional de Justo Arosemena se vislumbran en gran medida sus posiciones relativas a los derechos. Por citar una,
Con respecto a la libertad de expresión, Arosemena se plantea firmemente en contra de cualquier limitación a esta, ya sea legal o constitucional, y contra la censura previa de las publicaciones, considerando que una prensa plenamente libre es capaz de regularse a sí misma. En lo relacionado al honor y los daños que causan a este la calumnia y la injuria, considera que las sanciones no deben ser penales, sino delegadas a las costumbres y los usos sociales. Esta última consideración es consistente con posturas contemporáneas del derecho internacional de los derechos humanos, que indica que las sanciones no deben ser penales, sino ceñirse a la jurisdicción civil. Otro tema digno de destacar en su pensamiento y obra es la promoción de una idea integracionista de América Latina, que promueve la libre circulación de las personas y que, lejos de proponer un gobierno supranacional restrictivo, circunscribe el papel de los gobiernos a la garantía fundamental de los derechos y la armonización de estos. Debido a ello, decía Justo Arosemena que cualquier intento de promoción de estructuras transnacionales debía necesariamente complementarse con autonomía de los gobiernos locales. Entendiendo la ciudadanía como la membresía en una comunidad política con igualdad de derechos, es ciertamente rescatable y enlazable con la temática de la libre determinación la dura condena que hace Justo Arosemena al entonces tan vigente colonialismo y los sistemas de opresión y exclusión que éste introdujo y enquistó, refiriéndose tanto a la esclavitud de los afrodescendientes como al genocidio de los grupos indígenas u originarios. En el segundo caso, hace incisivas observaciones sobre la manera en que los grupos indígenas eran excluidos del ideal de ciudadanía en la era post-independentista. En los estudios que analizan los aportes de Justo Arosemena a una idea de la nacionalidad panameña, es necesario entender que si él promueve un tipo de nacionalismo, atención, no es un etnonacionalismo que corresponde a diferencias culturales, sino un nacionalismo cívico, que toma por norte normativo seguir preceptos constitucionales básicos y no circunscribirse a ningún grupo étnico en particular. La nacionalidad cívica describe una identidad política construida alrededor de una ciudadanía compartida en un Estado liberal democrático. Una nación cívica, en este sentido, no necesita estar unificada por puntos comunes culturales, entendiendo cultura como las tradiciones y costumbres de un grupo nacional particular. Esto simplemente requiere una disposición de parte de los ciudadanos de exaltar sus instituciones políticas y aceptar los principios liberales sobre los cuales están basadas. La membresía está abierta a cualquiera que comparta estos valores. En una nación cívica, la protección o promoción de una cultura sobre otras no es una meta del Estado. Según sus proponentes, el ideario liberal que promueve la autonomía del individuo para determinar su concepción de la buena vida, entiende que la vida permite una pluralidad de maneras de vivirse, por lo que la tolerancia se plantea como concepto normativo ante este reconocimiento de la diversidad y los derechos que emergen cuando existen grupos con identidades diferentes entre sí. Por la diversidad del istmo en los 200 años desde el nacimiento de Justo Arosemena, estos valores son particularmente dignos de rescatar. Otro tema digno de resaltar dentro del pensamiento y obra de Arosemena es su convicción consona con el liberalismo más radical del siglo XIX, que es la de la necesaria separación entre la Iglesia y el Estado. Durante la Convención de Río Negro, Justo Arosemena fue parte junto a Salvador Camacho Roldán y a Bernardo Herrera de la Comisión de Asuntos Eclesiásticos, cuyo informe fue uno de los documentos centrales de la Convención, argumentando que la tuición ejercida por el general Mosquera durante la guerra constituye una violación de la libertad religiosa durante el tiempo de paz. Por otra parte, el Estado Federal de Panamá y todo el trabajo posterior en la Convención de Río Negro hace importante reiterar el federalismo como un punto relevante en la obra política de Justo Arosemena. Si bien esta obra ha sido ampliamente estudiada por sus aportes a la nacionalidad panameña y a la libre determinación, puede resultar un análisis fructuoso
considerarla a la luz de los procesos contemporáneos de descentralización y su relación con los derechos humanos. Si la descentralización tiene una correlación positiva con los derechos humanos, como la mejora de derechos políticos, una mayor eficiencia del gobierno, el incremento de conquistas de derechos económicos y sociales, el incremento de autonomía local y empoderamiento de grupos desaventajados, sería provechoso profundizar en el trabajo federalista de Arosemena, enfocándose en la materia de los derechos. Igualmente, se podría considerar como una lectura desde una perspectiva de derechos humanos puede favorecer a la descentralización, enfocados en la mejora a la participación local, el control a los abusos locales, la equidad y la promoción de un marco jurídico más fuerte. Aunque cada uno de estos hombres lo fue de su tiempo y de su siglo, la yuxtaposición de Justo Arosemena y Ricardo J. Alfaro ha sido con justicia evaluada anteriormente. En particular, Carlos Manuel Gastasoro, en su estudio introductorio a los ensayos de Ricardo J. Alfaro en la Biblioteca de la Cultura Panameña, editado y publicado por la editorial de la Universidad de Panamá, mantiene que, abro comillas, con esa profunda verdad que encierran las generalidades, se ha dicho hasta el cansancio que su vida y obra significan, en nuestro atolondrado quehacer republicano, lo que la de Justo Arosemena representó en el 19 como respetado vocero de la nacionalidad. Si Justo Arosemena, cierro comillas, perdón, y continúo. Si Justo Arosemena fue adalid de la defensa jurídica y política de los derechos civiles y políticos, Ricardo J. Alfaro lo fue y destacó por su fuerte defensa, no solamente de los civiles y políticos, sino particularmente y de modo avanzado para la época, de los económicos, sociales y culturales. Partiendo de la tríada jeffersoniana de los derechos a la vida, la libertad y a la búsqueda y consecución de la felicidad, manifiesta Alfaro que este último, abro comillas, solo puede entenderse en el sentido de comprender todos los derechos que hoy conocemos con el nombre de económicos sociales. Porque sería irrisorio sostener que el hombre puede hallar la felicidad en la complicada trama de la vida moderna si el Estado no suministra al individuo la seguridad social. Solo ésta puede impedir que un individuo, por más garantizadas que tenga su vida y su libertad, sea en un momento dado un paria, un ser humano atropellado por la miseria y por lo tanto de infelicidad. Cierro comillas. El rol del Estado en la garantía y protección de los derechos es ubicuo en la concepción de Alfaro de los derechos humanos, desde los proyectos de declaración de derechos en el ámbito internacional hasta en el anteproyecto constitucional Chiari Alfaro Moscote, presentado a los constituyentes de 1945-1946. Una posición similar es la de Justo Arosemena al analizar con la distancia del tiempo la Constitución, de cuya elaboración fue partícipe importante. Solo 5 años luego de la ratificación de la Constitución de Río Negro, Justo Arosemena reflexionó sobre los límites de la aplicación de las aspiraciones normativas de la Carta. Abro comillas. Fue la Constitución dada en Río Negro el 8 de mayo de 1863 en que el Partido Liberal consignó principios enteramente nuevos, contradictorios e impracticables. En la parte de derechos civiles proclamados fue prolija y escrupulosa, pero omitió los medios de realizarlo. Y por tanto, si bien confirió muchos derechos, no dio en realidad ninguna garantía. Cierro comillas. Estas reflexiones demuestran que uno de los defectos de la Constitución de Río Negro fue el no tener un Estado lo suficientemente fuerte para poder velar por el respeto y garantía de todos los derechos consagrados en esa Carta Constitutiva. Regresando a Alfaro, es menester resaltar su labor en la codificación e incorporación de los derechos humanos en la arena internacional. Como bien establece la catedrática Susan Waltz, abro comillas, el mérito de proponer una Carta de Derechos Humanos corresponde a Ricardo J. Alfaro. En su calidad de representante de Panamá en la reunión inaugural, Alfaro llevó consigo el borrador una Carta Internacional de Derechos Humanos y propuso oficialmente su incorporación en la Carta de las Naciones Unidas. Cierre comillas. Relativo a la fecha que enmarca esta conferencia, el 70 aniversario del rechazo del convenio Filo-Hines, es de igual importancia recalcar el actuar de Alfaro, quien renuncia a la cartera de Ministro de Relaciones Exteriores
el 9 de diciembre de 1947, porque, en sus palabras, no podía en conciencia ni aprobar ni defender el pacto, llegando a declarar Alfaro ante la Asamblea que Panamá no debe suscribir ningún tratado en el que la palabra permanente se ligue a la palabra bases. Alfaro explica que el rechazo al convenio Filo-Hines, que fue unánime no solo en la Asamblea, sino también en la opinión pública, ha sido un acto consciente en que ha habido rara unanimidad por parte de la opinión pública. Ha sido una reafirmación del sentimiento nacional panameño que reclama el respeto mutuo, la amistad y la confianza que deben presidir las relaciones entre los dos pueblos más estrechamente vinculados que existen sobre la tierra. Ver el trabajo de Alfaro es un recordatorio de los derechos humanos como un proyecto político internacional fuertemente enlazado con las ideas de universalidad. Es importante enfatizar que la noción de derechos humanos universales, propiamente entendidos, deja un espacio considerable para las particularidades culturales, regionales y nacionales, así como otras formas de diversidad. Es posible defender una universal función y jurídica internacional sin defender una universalidad funcional y jurídica internacional, sin defender una universalidad ontológica y antropológica, noción empírica y normativamente indefendible. La autodeterminación y la soberanía fundamentan un relativismo tolerante basado en el reconocimiento mutuo de los pueblos y los estados en una comunidad internacional. La autodeterminación, entendida como un principio ético, implica un reclamo de que un pueblo libre tiene derecho a elegir por sí mismo su propio modo de vida y su propia forma de gobierno. El lenguaje de democracia también se usa a menudo en este contexto. La autodeterminación democrática es una expresión comunitaria de los principios de igualdad y autonomía que se encuentran en el corazón de la idea de los derechos humanos. Sin embargo, si una práctica en particular es la libre elección de un pueblo libre, es una pregunta empírica. Y la autodeterminación no debe confundirse con la soberanía legal. Los estados legalmente soberanos no necesitan satisfacer o reflejar el principio ético de la autodeterminación. Con demasiada frecuencia, los regímenes represivos afirman falsamente que reflejan la voluntad de su gente. Con igual frecuencia, la soberanía legal internacional protege a los regímenes que violan la autodeterminación ética y la mayoría de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, lo que nos devuelve al disfrute relativo de los derechos humanos basado en gran medida en donde uno resulta vivir. A menudo, el resultado es un conflicto entre la justicia representada por los derechos humanos y la autodeterminación, y el orden representado por la soberanía legal internacional. La no intervención frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos reduce drásticamente los conflictos potencialmente violentos entre los estados. También podemos ver la soberanía legal internacional como un principio ético de la sociedad de estados, un principio de tolerancia mutua y respeto por la igualdad estatal y la autonomía. Sin embargo, la soberanía legal introduce un considerable elemento de relatividad en el disfrute de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en el mundo contemporáneo. Por otra parte, resulta digno de análisis la relación que tiene el desarrollo histórico y político de ambos conceptos de derechos humanos y la autodeterminación. Si bien es imperativo resaltar la centralidad de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la creación de las Naciones Unidas, la suposición de que el siglo XX fue definido por las batallas entre la democracia liberal y las ideologías totalitarias, como el fascismo o el estalinismo, es obsoleta y oscurece el hecho de que el evento más importante del mismo fue la descolonización y la emergencia de nuevas naciones-estado en África y Asia. Traigo esto a colación porque la cuestión anticolonial es clave en el desarrollo de los derechos humanos en el sistema internacional. Si bien la Declaración Universal introduce a finales de la década de los 40 un marco amplio de derechos humanos, esta se abstiene de incluir explícitamente el derecho a la autodeterminación, y los movimientos independentistas descoloniales durante los 60 y 70 tomaron la bandera de la autodeterminación y no la de los derechos humanos. Ya desde inicios de los 50,
los estados no occidentales llevaron a cabo sendos intentos de institucionalizar el principio de autodeterminación en el marco de derechos humanos de Naciones Unidas. Este trabajo se dio, por ejemplo, a través de los comités tercero de índole social, humanitario y cultural y cuarto de índole político especial y de descolonización de la Asamblea General. En 1960, una coalición de estados africanos y asiáticos en la Asamblea General aseguró el pase de la resolución 1514 sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Esta declaración estableció formalmente la libre determinación como, abro comillas, el fundamento legal para el establecimiento del Estado soberano del territorio colonial, cierro comillas. En 1965, las Naciones Unidas adoptan la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, vinculando el apartheid con la descolonización y la libre determinación de los pueblos. El año siguiente, la Asamblea General adopta los pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales, el artículo primero de los cuales empieza con el célebre pasaje: todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Cierre comillas. Precisamente por el surgimiento de nuevos estados miembros, producto de los procesos de descolonización, estas iniciativas de ampliación e institucionalización de los derechos humanos en ejercicios de codificación y desarrollo progresivo tienen un mayor auge a pesar de la oposición de muchos estados occidentales y europeos. Los opúsculos de estos hombres, enraizados en un humanismo radical, aún dejan mucho por estudiar. La temática sugerida para esta conferencia no es nada menos que la desafiante hazaña de hilvanar los legados de Arosemena y Alfaro con conceptos tan normativamente poderosos como los derechos humanos y la libre determinación en una historia del humanismo radical en los siglos XIX y XX de nuestro país. Por esto, esta ponencia, lejos de agotar la temática, sirve de invitación para ampliar y profundizar los estudios relativos a los aportes aún no completamente explorados de ambos personajes. Por los preclaros aportes de Justo Arosemena y sus consideraciones sobre el federalismo y la descentralización, sobre la separación de Iglesia y Estado, sobre los derechos relativos a la institución del matrimonio, sobre la extensión del concepto de ciudadanía para quienes no han tenido igualdad política, es importante reconocer los posibles aportes en todos estos ámbitos, así como sobre la protección, respeto y defensa de los derechos humanos. No solo los que eran reconocidos como tales en el ideario liberal radical contemporáneo de Arosemena, sino los que se han desarrollado progresivamente y codificado en las 2 centurias de su natalicio. La infatigable labor republicana de Justo Arosemena y el aporte de su obra a los derechos humanos es digno de analizarse tanto como lo han sido los mismos en las áreas del constitucionalismo, el federalismo y la nacionalidad. Por otra parte, si bien se ha estudiado con considerable detalle los aportes de Alfaro en la elaboración de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo un campo fértil de investigación reside en sus menos estudiadas contribuciones a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y su jurisprudencia como magistrado en la Corte Internacional de Justicia. Es cierto que los derechos humanos no son una panacea para los problemas del mundo. Sin embargo, merecen sin reserva la prominencia que han recibido. En el futuro cercano debemos apostar por que los derechos humanos se mantengan como un elemento vital en las luchas nacionales, internacionales y transnacionales por la justicia social y la dignidad humana. Los derechos humanos son un recurso poderosísimo que puede ser empleado en beneficio de la construcción de sociedades nacionales e internacionales más justas y humanitarias. Una promesa de asegurar la paz, la libertad, la democracia, la seguridad económica y la protección ambiental para todos y para todas. Sin más, muchísimas gracias.